Kaixo Marene, esta es la grabación de la presentación de la protección contra variaciones de frecuencia, cuyo número ANSI es el 81. El índice que voy a seguir en esta presentación es el siguiente. Haré una breve introducción sobre la protección contra variaciones de frecuencia y analizaré de forma un poco más detallada tanto la subfrecuencia como la sobrefrecuencia. Ambas complementadas con los ensayos correspondientes para evaluar el funcionamiento del relé y posteriormente hablaré sobre los procedimientos de operación 1.5 y 1.6. De forma adicional estarán las referencias utilizadas para la bibliografía de esta presentación. Las unidades de protección contra variaciones de frecuencia deben garantizar el funcionamiento adecuado de las cargas mediante el mantenimiento de la frecuencia en unos límites establecidos. Para ello tenemos dos unidades principales, que tenemos la unidad de protección contra su frecuencia, 81M minúscula, o la de sobrefrecuencia, 81M mayúscula. Lo que deben hacer estas unidades es monitorizar y controlar la frecuencia en todo momento para detectar aquellos valores en los cuales haya habido se hayan superado esos límites establecidos y por tanto deberán o bien disparar o bien generar una alarma que active un procedimiento de operación. La protección de subfrecuencia actúa en el momento en el que la frecuencia se reduce por debajo del límite establecido de 49,85 Hz. Esto se da en aquellos casos en los que existe una mayor demanda que generación y por tanto el relé deberá actuar en base a dos restricciones. En primer lugar, que se dé una frecuencia menor que la frecuencia mínima y en segundo lugar, que haya un tiempo transcurrido mayor que el tiempo de ajuste, que el tiempo de tarado. Por tanto, el relé actuará con las siguientes características. Una temporización fija con tiempo de reinicio instantáneo y con unos tiempos de corte entre 50 milisegundos y 200 milisegundos. Estos últimos en función de las características del sistema que vienen recogidos en la normativa IEC 60255/181. Con respecto a las protecciones de sobrefrecuencia, es el mismo sistema, salvo que esta protección actuará en el momento en el que la frecuencia aumente y aumente por encima de los 50,15 Hz que están establecidos como la tolerancia máxima respecto de la frecuencia nominal. Este caso se suele generar en el momento en el que existe una mayor generación que demanda. Por tanto, para evaluar el procedimiento de operación de los relés se han hecho unos ensayos. En este caso, en el ensayo de subfrecuencia, se ha llevado la frecuencia nominal de 50 Hz a 47. Entonces, al llevar la frecuencia por debajo de la frecuencia de tarado, que está en 2 Hz, el relé lo visualizará y generará la orden de disparo. Para poder restablecer el sistema, esta orden de disparo podrá actuar en función de la desconexión de dos aspectos, o bien líneas con gran lastre de carga, o bien motores que absorban una gran potencia, tengan una gran demanda. Como se observa, posteriormente, cuando se consigue restablecer el sistema a los 50 Hz nominales, el relé automáticamente se reinicia, estando preparado para volver a actuar en caso de que sea necesario. En este caso, con respecto al ensayo de sobrefrecuencia, se dan las mismas condiciones, salvo que en vez de disminuir la frecuencia, aumenta. Y la solución para el restablecimiento en este caso sería la desconexión de unos grupos generadores. Por último, tenemos la descripción de los procedimientos de operación. Esta descripción es en función de la normativa vigente y tendríamos el procedimiento de operación 1.5 que regula los niveles de reserva de la regulación para hacer frente a los desequilibrios que se dan en el sistema y en segundo lugar tendríamos el 1.6 que define y garantiza el funcionamiento de tal forma que se pueda reponer el sistema una vez que se hayan dado los incidentes. Entonces, en el 1.5 nos indica que habría tres tipos de regulaciones
de forma jerárquica, empezando desde el primario que actuaría hasta los 30 segundos, pasando por el secundario que actuaría hasta los 15 minutos y posteriormente, a partir de los 15 minutos, entraría la fase de regulación terciaria. Y en cuanto a la parte de procedimiento de operación, tendríamos todos los planes que el operador del sistema considere que hay que llevar a cabo para intentar restablecer el sistema y reponer el servicio una vez que se han dado los incidentes. Y en este procedimiento de operación entraría en juego las soluciones de restablecimiento que hemos detallado en diapositivas anteriores. Esto es desconexión de grupos de cargas, de grupos generadores, deslastre de grupos de carga, incluso despachos de generación, etc. Y finalmente tendríamos la bibliografía utilizada en la realización de esta presentación. Muchas gracias.